Qué dicha tener la certeza de que Dios siempre va a nuestro lado, porque nos ama. Los saludo en nombre de la parroquia El Señor de la Misericordia. Confío en Dios, nos encontremos bien todos, y es importante seguirnos cuidando ante esta enfermedad que vivimos. El Papa Francisco ha expresado que necesitamos pedir la gracia de tener memoria de todo lo que el Señor ha hecho y sigue haciendo en nuestra vida. El Señor, desde que estábamos en el vientre materno, fue tejiendo nuestra vida y nos ha elegido a ser sus hijos, y este vínculo de amor se fortalece a partir de la oración. Nos encomendamos a la Virgen María, Madre de todos los pueblos, para que ella nos ayude a construir historias de paz, historias de alegría y mostrarnos el camino para recorrerlas juntos. Te invito a iniciar el encuentro número 7 con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hagamos juntos la invocación al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus siervos y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador Y renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Te invito a hacer juntos, como la gran familia que somos, esta oración del Papa Francisco. Oh María, mujer y madre, tú tejiste en tu seno la palabra divina. Tú narraste con tu vida las obras magníficas de Dios. Escucha nuestras historias, guárdalas en tu corazón y haz tuyas esas historias que nadie quiere escuchar. Enséñanos a reconocer el hilo bueno que guía la historia. Mira el cúmulo de nudos en que se ha enredado nuestra vida, paralizando nuestra memoria. Tus manos delicadas pueden deshacer cualquier nudo. Mujer del Espíritu, Madre de la confianza, inspíranos también a nosotros. Ayúdanos a construir historias de paz, historias de futuro, y muéstranos el camino para recorrerlas juntos. Amén. En el encuentro número 6, titulado El primer pilar del cristianismo, tener memoria, hemos visto de manera general y limitada cómo Dios desde la creación se ha hecho cercano a nuestra vida. El Papa Francisco refiere que la Sagrada Escritura es una historia de historias. Dios llama a las cosas a la vida. El hombre y la mujer son sus interlocutores libres, generadores de historias junto a Él. Dios hace al hombre y mujer partícipes de la historia de la salvación. Al nacer, no estamos acabados. Necesitamos que Dios siga tejiendo con hilo fino en nuestra vida.
Aparecerán nudos. Son nuestros pecados contra Dios y nuestros hermanos. Son nuestros problemas y preocupaciones que paralizan nuestra memoria. El libro del Éxodo constituye un relato fundamental en el que Dios interviene en la historia de su pueblo. En este relato nos vemos reflejados nosotros. Clamamos y acudimos a Dios ante una necesidad, dificultad que estamos viviendo o alguna preocupación. Él nos escucha porque nos ama y atiende nuestras súplicas. El Señor ha estado cerca, siempre es fiel a su alianza. Somos nosotros quienes nos alejamos y una vez resuelto nuestro problema, nos olvidamos de Dios. Nos hemos olvidado tanto de Él que hay una ausencia de Dios en nuestros hogares, en la sociedad, que promueve tantos movimientos en contra la vida, los valores cristianos, contra la familia y de rechazo a la iglesia. Dios nos da la libertad y deja que decidamos. Nunca nos va a presionar. Dios ha mandado a sus profetas y lo sigue haciendo hoy. Nos da unos mandamientos para respetarlos, amarlos y vivirlos. Recordemos las promesas que hacemos a Dios. Él es quien nos libera de aquello que nos esclaviza y nos promete una tierra nueva, llena de alegría y felicidad. Así nos sentimos cuando Dios nos ha escuchado y ayudado. Experimentamos gozo, satisfacción y paz. Necesitamos tener voluntad de tener memoria del paso de Dios en nuestra vida, hacer el esfuerzo de memorizar la historia de la salvación, desde la creación hasta la revelación visible en Jesucristo. El Papa Francisco nos expresa y recuerda que la Biblia es la gran historia de amor entre Dios y la humanidad, en cuyo centro está Jesús. Su historia lleva al cumplimiento el amor de Dios por el hombre y al mismo tiempo la historia de amor del hombre por Dios. Dios se ha entretejido personalmente en nuestra humanidad, dándonos así una nueva forma de tejer nuestras historias. Jesús ha dado plenitud al Antiguo Testamento y nos ha mostrado el rostro de nuestro Padre. Jesús, con sus obras y palabras, transformó corazones de quienes lo escucharon y vieron. Hoy sigue transformando vidas. No hay historia humana insignificante o pequeña. Toda historia humana es, de alguna manera, una historia divina. Hoy veremos el encuentro número 7, el segundo pilar del cristianismo, la oración. Jesús conocía la Sagrada Escritura, tenía memoria del paso de Dios en la historia de la humanidad. Jesús
siempre buscó cumplir la voluntad del Padre y gustaba de la oración. Hablar y escuchar a su Padre, a quien amaba plenamente. Jesús ora por nosotros y en nosotros. Jesús hace de su oración su vida. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 2650, nos dice que la oración no se reduce al brote espontáneo de un impulso interior. Para orar es necesario querer orar. A veces no tenemos ganas, nos da flojera, es pérdida de tiempo. No basta conocer la Sagrada Escritura, es necesario aprender a orar. De ahí que la sagrada tradición, la revelación oral, el Espíritu Santo en la Iglesia creyente y orante enseña a orar a los hijos de Dios. La sagrada tradición de la oración, a través de la contemplación y la reflexión de los creyentes que conservan una memoria, y por la penetración profunda en las realidades espirituales de las que adquieren experiencia. Orar es tener memoria del paso de Dios en nuestra vida y poner nuestra vida en manos de Dios. Los apóstoles, al ver a Jesús orar, uno de ellos le dijo: Señor, enséñanos a orar. Entonces Jesús les dijo: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. El discípulo está aprendiendo del maestro de la oración. En el Catecismo de la Iglesia, en los numerales desde del 2652 al 2658, encontramos cuáles son las fuentes de la oración. Son 5 fuentes. El Espíritu Santo es el agua viva que en el corazón orante brota para la vida eterna. Él nos enseña y recuerda las obras y palabras de Jesús, quien es la fuente. El Santo Papa Juan Pablo II expresó: el Espíritu Santo, Espíritu de verdad, que conoce las profundidades de Dios, memoria y profecía de la Iglesia, dirige la humanidad para que reconozca en Jesús de Nazaret el Señor de la gloria, el Salvador del mundo, la culminación de la historia. La segunda fuente es la palabra de Dios. La Iglesia recomienda la lectura asidua, constante, continua, frecuente de la Escritura, acompañada de la oración para que se realice el diálogo de Dios con el hombre. Tercera fuente, la liturgia de la Iglesia. En la liturgia sacramental
se anuncia, actualiza y comunica el misterio de la salvación. Se continúa en el corazón que ora, incluso cuando la oración se vive en lo secreto. Mateo, capítulo 6, versículo 6. Cuarta fuente, las virtudes teologales. Se entra en la oración a través de la puerta que es la fe, esperando el retorno de Cristo. Nos educa para orar en la esperanza. La oración saca todo del amor con el que somos amados en Cristo y nos permite responder amando como Él nos ha amado. Quinta fuente, acontecimientos de cada día y de cada instante. Es bueno orar para que la venida del reino de justicia, de paz, influya y fluya en la marcha de la historia e impregnar de oración las humildes situaciones cotidianas. El magisterio de la Iglesia nos enseña que los caminos de la oración son la oración al Padre. Nuestra oración tiene acceso al Padre más cuando oramos en el nombre de Jesús. La oración al Hijo. La oración de la Iglesia, alimentada por la palabra de Dios y por la celebración eucarística, nos enseña a orar al Señor Jesús. Decir Jesús es invocarlo desde nuestro propio corazón. La oración al Espíritu Santo. Nadie puede pronunciar el nombre del Señor Jesús si no es movido por el Espíritu Santo. Primera Corintios, capítulo 12, versículo 3. Por eso la Iglesia nos invita a invocar al Espíritu Santo todos los días, especialmente al comenzar y terminar cualquier acción. La Santa Madre de Dios. Por medio de ella y en ella, nuestra oración filial nos pone en comunión en la Iglesia con la Madre de Jesús. María es la orante perfecta, figura de la Iglesia. Los discípulos de Juan el Bautista fueron a ver a Jesús y le dieron la noticia de que habían matado a Juan Bautista, su primo. Entonces Jesús dice a sus apóstoles: tomen la barca y vamos. Al llegar al otro lado, estaba una multitud de gente esperándolo. Entonces uno de sus apóstoles les dijo: Señor, hay que mandarlos ya a sus casas, es tarde y tienen hambre. Jesús le contestó: denles ustedes mismos de comer. Había entre esa multitud un joven con 5 panes y 2 peces. Entonces Jesús los tomó y pronunció la bendición. Partió los panes. Mateo, capítulo 14, del 13 al 23. ¿Qué es orar?
Orar es una necesidad vital. Orar es la elevación del alma a Dios. Orar es siempre posible. Nuestro tiempo está en manos de Dios. Orar es hacer memoria de nuestra historia ante Dios. La oración es un grito que sale del corazón del que cree y espera solo en Dios. La oración es el alimento de la fe. Es el encuentro de la sed de Dios y de la sed del hombre. Dios tiene sed de que el hombre tenga sed de Él. La humildad es la base de la oración. El hombre es un mendigo de Dios. Una vez que dieron de comer a cerca de 5,000 personas, Jesús les pidió a sus apóstoles que lo esperaran y se regresaran ellos en la barca, que él iba a ir a orar a la montaña. Poco después, Jesús camina sobre las aguas. Cuando lo ven, sus apóstoles se asustan y él les contesta: «¡Ánimo! Soy yo, no teman». Mateo, capítulo 14, del versículo 23 al 34. El Papa Francisco nos comparte algunas frases de oración que llegan en lo más profundo de nuestro corazón. La oración no es magia, sino confiarse al abrazo del Padre. Siempre hablen a Jesús en las cosas buenas y en las malas. Cuando hacen una cosa buena, y cuando hacen una cosa mala, no le tengan miedo. Eso es oración. Aprendamos de Jesús a rezar, a perdonar, a sembrar paz y estar cerca de los necesitados. La humildad es la base de la oración. Ahora, te invito a tener tu experiencia personal con Dios. Hoy esta experiencia adquiere un mayor énfasis. Te invito a ponerte de rodillas frente a Dios. Lee y medita la cita bíblica, Marcos, capítulo 10, del versículo 46 al 51. El ciego de Bartimeo. ¿De qué trata el texto bíblico? ¿Quién es Bartimeo? ¿Y qué hace? ¿Qué hacen los demás al escuchar a Bartimeo? ¿Cómo reacciona Jesús? Reflexiona. ¿Qué ayudó a Bartimeo a recuperar la vista? ¿Qué obstáculos se presentaron a Bartimeo? ¿Jesús necesitaba saber lo que quería Bartimeo? ¿Qué ve Jesús en Bartimeo? Bartimeo camina al lado de Jesús al ser sanado. ¿Para qué? El Papa Francisco
inició el 6 de mayo del 2020 una catequesis sobre la oración y a partir del 6 de mayo, todos los miércoles, hace y comparte una reflexión. El Papa nos dice, la fe es un grito, es una puerta de una condición dolorosa que no entiende la razón. La fe es esperanza de algo nuevo. La oración es el alimento de la fe. La humildad es la base de la oración. Bartimeo es un hombre mendigo de Dios. La oración es un grito que sale del corazón del que cree y espera solo en Dios. Bartimeo nos enseña a orar en humildad y perseverancia, confiando en el Señor y abandonándose a su misericordia. La oración nace de la tierra, de la humildad. La misericordia de Dios actúa por la plegaria de Bartimeo. Y ahora llega el momento del trabajo en casa. Recuerda poner el número del encuentro y el nombre de este encuentro. 5 preguntas que hay que trabajar en casa. ¿Qué te llamó la atención del encuentro? Compártelo con tu pareja o alguien más. Número 2. La oración es una necesidad vital. ¿Lo es para ti? ¿Por qué? Número 3. Busca 3 textos bíblicos donde Jesús ora. Escribe el contenido de cada texto bíblico y comparte qué te dice Jesús acerca de la oración. Número 4. ¿Qué obstáculos se te presentan al orar? ¿Qué has hecho con ellos? Ahora te invito a orar en familia, por la mañana, antes de cada alimento. Te invito a rezar el Santo Rosario en familia, con tu catequista. Y también a orar antes de dormir. En nuestra oración, sabemos que el que canta, ora 2 veces. Canto, dime, Señor. Escuchar tu voz, tus
Ellos son 2 seminaristas que se están formando para ser nuevos sacerdotes, para ser sacerdotes santos. Te doy las gracias por esta nueva oportunidad de compartir nuestra fe. Y quiero que te lleves presente este numeral del Catecismo de la Iglesia Católica, el 2560, que dice: si conocieras el don de Dios, la maravillosa oración se revela junto al pozo, donde vamos a buscar nuestra agua. Allí, Cristo va al encuentro de todo ser humano. Es el primero en buscarnos y Él nos pide de beber. Jesús tiene sed de nuestra oración. Hasta pronto y Dios nos bendiga.